¿Tú crees que de los no puedes, yo logré ser líder de mi movimiento? No me la creía, pero tuve el valor. Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza. Me quité el miedo y pude por mí mismo. Llegué a un punto de quiebre y no me quebré. Pensé, estoy más decidido que nunca. Y mírame ahora. Hay mucho que perder, sí, pero gané más de lo que pude imaginar. ¿Crees que de Me los quité el miedo no y pude por puedes, mí mismo. yo logré ser líder de mi movimiento? Voces y Dragones, tu espacio. Si no la encuentras frente a una clase con jóvenes atentos a su cátedra, seguramente estará despertando el interés ciudadano frente a las cámaras y reflectores. Me refiero a una mujer que encuentra en la justicia no solo un sentido de vida, sino también una pasión. Una abogada que considera que la participación ciudadana es necesaria para el desarrollo cultural de nuestro país. Maestra, consejera, abogada. Una líder que así como detecta inquietudes y oportunidades, fomenta, practica y propone alternativas. Para hablar de liderazgo creativo, nos acompaña la licenciada Jafia Pacheco Valtierra. Jafia, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alex, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios y qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Tú cómo estás, Alex? Muy bien, muy contento porque nos acompañes aquí en Voces y Dragones para hablar de este tema tan importante que es el liderazgo creativo. Porque si bien conocemos y hemos escuchado el término liderazgo y hemos escuchado el término creatividad, ¿cómo se relacionan? ¿En qué consiste cada uno? Y pues ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Te parece? Correcto, estamos listas. Muy bien. Vamos a iniciar el programa con un comentario de redes sociales. Es un comentario que es ajeno al podcast, ¿de acuerdo? Es un comentario que nosotros encontramos en internet y es un parteaguas para la emisión. Y vamos a ponernos un poquito en contexto, Jafia. Hay una imagen en redes sociales que dice, un líder debe quedarse callado y mantener todo en privado. Todo hasta que eso que se planea sea estable. Y sale una imagen del personaje de Berlín de la serie de La Casa de Papel haciendo la señal de silencio con fines ilustrativos. Y entre las respuestas, una chica comenta, entonces tendríamos un país donde no podríamos decir aquello que soñamos. A lo que le responden, es que no se trata solo de soñar, también de llevar a cabo lo que quieres. Y ahí sí puedes andar diciéndole a todo el mundo lo que quieres hacer. Vaya parteaguas. Claro, los comentarios nos hicieron esperar, llegaron muchas opiniones, pero la opinión que nos gustaría conocer es la tuya, Jafia. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias, Alex. Al respecto de este cuestionamiento y dilema que se dio en las redes sociales, déjame decirte que un líder o un liderazgo es esa capacidad de que influir en los demás, pero no solamente eso, sino que también te sigan. Entonces, vamos a tener aquí un parteaguas muy importante. La idea o las ideas que se generan al interior del individuo y que van a formar parte del liderazgo, ya sea natural o bien que surja ese liderazgo y que se aprenda a ejercer un liderazgo. Y la segunda parte es cuando tienes aquel grupo de personas que te acepta por las ideas. Es decir, hay una interiorización y la exteriorización del individuo. La interiorización empieza con las ideas que hemos concebido en la época histórica que nos toca vivir. Surge en la mente del líder qué es lo que quiere tener, conseguir, producir, qué representación quiere tener en el presente, en el futuro, con base en lo que sin duda es una formación de él, incluyendo el pasado. Entonces, en esa interiorización del liderazgo está en sí mismo en la meditación. Una vez que tiene esa meditación, está haciendo la estructuración de todo su proyecto, de a dónde quiere llegar, qué sueños quiere construir y cómo los quiere construir. Claro. Eso parte en el interior del individuo. Pero llega un momento en la que el líder hace toda esa estructura y entonces es importante compartirlo para su enriquecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder ya llevó un tiempo, las personas llevan un tiempo concibiendo esas ideas para dar a luz el producto
el servicio que va a proporcionar a la ciudadanía, a la población que él quiera dirigirse, y entonces al momento de poder llevar a cabo la construcción del sueño, vale la pena compartirlo. Y es lo que se refiere la persona que escribe y dice, entonces, ¿viviríamos completamente en silencio sin compartir lo que soñamos? No, yo creo que hay un momento oportuno para concebir, para dar a luz lo que se concibe. Es como un periodo de gestación y con esto concluyo la respuesta. Llega un momento en que los papás por ahí tienen un amor, se unen, conciben al pequeñito, pero está la expectativa de cómo será, ¿no? Pero ese bebé se resguarda 9 meses hasta que da a luz un pequeñito y empezamos a ver a quién se parece. Y empezamos a compartir ideas del nombre, en donde a lo mejor vamos, si queremos vivir en esa casa o cambiar de domicilio, ¿qué va a ser lo mejor para el pequeño? Y entonces empieza el enriquecimiento mientras dura esa formación del infante. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que los sueños es algo similar. Se gesta en el interior del líder, pero llega el momento exacto y que se debe respetar el discernimiento del líder para saber cuándo, en qué momento y con quiénes se comparte la idea, porque sin duda una manera de tener un sólido edificio, tiene que ver enriquecido con las opiniones de otros expertos, siempre y cuando sean o compartan el sueño del líder. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias por la respuesta, Jafia. Y nos comentaste un punto que va a despertar opiniones acerca de con quién compartir, con quién expresar tus ideas. Así que te pregunto, ¿quiénes son compatibles con nuestras ideas y con nuestros pensamientos? Qué buena pregunta me haces. ¿Quiénes son compatibles? Para empezar, debemos de nosotros tener una identidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros primero tenemos que conocernos. Los chicos, las chicas, los jóvenes deben de conocer quiénes son ellos. Es decir, no nada más que no sepan decir soy Jafia, soy Alex, sino que sepan aquellas cuestiones de sus valores, sus virtudes, sus límites, sus fortalezas. Y con base en eso, entonces vas a llevar una exteriorización de tu conducta, el conocimiento que tienes, que ha hecho la persona que tú eres hasta el día de hoy, y eso te va a permitir tener alrededor tuyo con qué personas compartir. Es decir, con quién tú manifiestas esa compatibilidad en los sueños, ese empate de ideales y que al final de cuentas van a construir contigo. Eso no significa que en un momento dado no estemos abiertos a la diversidad. ¿Por qué? Hay un libro que se llama Creatividad e Inteligencia. Y en ese libro una de las sugerencias es, si todos te dicen que sí, para despertar e incluso desarrollar la creatividad, estamos en un error. En el grupo también deben de existir aquellas personas que no estén de acuerdo tal vez con el nombre, que no estén de acuerdo tal vez el cómo, pero lo que sí deben de estar de acuerdo es en el sueño que se va a conquistar o en el sueño que se va a lograr. Y entonces vamos y respondemos. ¿Con quiénes lo vamos a compartir? Primero, debemos identificar a aquellas personas que compaginan con nuestro ideal, con nuestro sueño y abrir la posibilidad a aquellos que lo pueden enriquecer a través de la diversidad de los conocimientos, porque incluso en la oposición surgen muy buenos acuerdos. Claro, y tocaste un punto clave acerca de que sí, quiénes pueden ser compatibles, en qué momentos podemos ser compatibles con otras ideas, con otra filosofía. Y también una pregunta, nosotros, Jafia, en tu opinión, ¿podemos ser compatibles con las ideas de otras personas? ¿A qué me refiero con esto? Tengo una filosofía muy firme. Hay otra persona que también tiene su filosofía, su marco de ideas, pero a pesar de ello, ¿podemos coexistir en el mismo ideal? ¿Podemos ser compatibles con las ideas de quienes nos rodean? Sí, sin duda. Y para ello voy a recurrir a un aspecto de la historia. Okay. Por ahí Juan Brom es un historiador
y dice que toda nuestra actualidad muestra las huellas de su procedencia. Esto quiere decir que han existido infinidad de seres humanos para tener lo que ahora nosotros contamos en materia económica, en materia social, en materia política, en el aspecto cultural, y no todos tenían o sus ideales eran convergentes. No todos llegaban al mismo punto, no todos, coincidían en el camino, no todos coincidían en las denominaciones que en un momento dado se podrían dar a una construcción. Pero en esa pluralidad tenemos nuestra actualidad. En esa historia, entonces, tenemos que hemos tenido infinidad de ideas que han dado lugar a que ahora estemos tú y yo hablando a través de la tecnología, dadas las condiciones que tenemos de la contingencia sanitaria. Podemos tener un celular, podemos tener un espejo, podemos tener una recámara, y sin duda es la construcción de diversos pensamientos. Y entonces, ¿cómo nosotros, o en un momento dado, cómo se ha construido todo? Bien, con la pluralidad de las ideas. Y esto lo voy a unir con otro concepto que es la democracia cultural. Y esto quiere decir que se construye la toma de decisiones con base en la diversidad y en la pluralidad de ideas para llegar a un mismo fin. El Estado, al momento de formarse, en este caso, que nosotros formamos parte de un Estado constitucional, democrático, resulta que si algo nos unió es porque perseguíamos un fin común, aunque nuestras ideas eran diferentes. Y entonces llegamos a la conclusión y tenemos en un momento dado que definitivamente si estamos agrupados en algo que se llama sociedad, que significa, o que es societas, que es compañero, el que está a nuestro lado, no significa que tengamos las mismas ideas, ojo, pero sí convergemos en un punto en que buscamos el bien común. Y al buscar el bien común, eso no significa que no tengamos intereses individuales, que no tengamos necesidades individuales. Pero ojo, hay aquellas que superan las individuales, que son las colectivas. Y es entonces donde esa diversidad de pensamientos se tienen que unir para que incluso las individuales puedan ser alcanzadas a través de la obtención de lo que la mayoría necesitamos. Y hacemos dos apartados. Uno, somos seres humanos que tenemos pensamientos y todos diferentes. Ahorita tú no estás pensando lo mismo que yo. Si te digo, piensa en un color, ¿qué te dice el color rojo? Tal vez tú me digas una fresa y tal vez yo te diga mi gabardina, tal vez te diga mis uñas. Entonces tenemos diferente pensamiento, pluralidad de ideas. Pero ese enriquecimiento de ideas, en algún punto de la humanidad tenemos que llegar hacia un mismo fin. Y ese fin es cuando lo colectivo supera lo individual. En los sueños pasa algo similar. En los sueños vamos más allá de un aspecto individualista. Cuando tenemos un sueño, se despierta aquella característica que nos descubre la historia a través del Homo sapiens, que es la capacidad de respuesta de los seres humanos que estamos conscientes que no vivimos aislado, sino que hay una comunidad que espera una respuesta. Por lo tanto, una de las características de los líderes y de aquellas personas que lo aceptan es porque se ha despojado no solamente de lo individual, sino que ha estado dispuesto a compartir ese sueño y construirlo con la pluralidad para poder entonces contribuir a las necesidades y sueños de otros y de otras. Si podemos ser y si podemos convivir, muestra de ello es que existen los estados, es que existen los municipios, es que existen los grupos en las universidades, es que existen las planillas estudiantiles y juveniles y que no todos piensan igual, pero sus sueños pueden incluso superar lo individual para después tener una satisfacción personal. Exacto, exacto. Hablas de vincular, hablas de pertenecer a un grupo social y de innovar. El otro día, Jafia, me estabas contando acerca de cómo innovó una marca de teléfonos y cómo se vinculó con la sociedad. ¿Podrías comentarnos aquí a los chicos que nos escuchan en el programa acerca de este ejemplo? Ah, sí, claro que sí. Estábamos hablando acerca de Nokia. La marca Nokia
resulta que los hombres han despertado y hablamos acerca de la historia de la comunicación. Y los hombres empezamos y las mujeres a ver cómo nos comunicamos. Aquí quiero que se comprenda que cuando dije en este momento hombres, me refiero al género humano. Pero vamos a hablar hombres y mujeres. Despertamos esa capacidad, esa necesidad de la comunicación. Y entonces empezamos a crear el lenguaje. El lenguaje que puede ser escrito, oral, se construyeron los sonidos, después se constituyó el lenguaje, los idiomas, y a través de los idiomas empezamos a querer comunicarnos con aquellos que se encontraban en otro límite territorial. Y entonces lo que primero se constituyó para poder llegar hasta los Nokia es que eran los runners, los corredores, los runners, los que van y cada 10 kilómetros cambiaban de estafeta, por ejemplo, cuando de un reino se trataba de llevar la noticia a otro en un momento de guerra y de estrategia, ¿no? Y entonces ahí los tienes que corrían a todo lo que daban. Y entonces, imagínate vivir el día de hoy así. Pues no, imagínate, Alex, aquí a que tú y yo nos hubiéramos comunicado, no sé cuánto hubiera pasado. Pero resulta que pasa ya muchísimo más tiempo, obviamente, los adelantos, ya estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX, y empiezan otro tipo de herramientas que empiezan a dar luz a una comunicación ya más pronta, el radio, la televisión, pero entonces nos damos cuenta que podemos transmitir otro tipo de comunicación y que es a través de los celulares. Bien, ¿qué hace Nokia? Nokia empieza a innovar a través de las llamadas. Pero yo me acuerdo que llevaba un tipo blog a la escuela, que yo le agradezco a mi papá, que en aquel entonces, antes de ese, había un beeper, creo que se llamaban los beeper, que recibíamos solamente mensajitos, y ese no, papá, era la onda porque traía ese beeper, ¿no? El que solamente te podía recibir los mensajitos, pero no veías la imagen de la persona, y solamente contestabas el mensaje, y me acuerdo que tenía la opción de urgencia, y llegaban los mensajes urgentes, te cobraban porque eran urgentes, y después evoluciona esto y dice, a ver, podemos leer un mensaje y Nokia dice, entonces podemos decirlo. Y entonces nos surgen, yo me acuerdo que papá, el primer celular que tuvo, o sea, mi papá se sentía súper ultra y lo es en su alma y en su corazón y es súper ultra, pero llevaba un celular casi del tamaño de la pierna. Y lo conté, no, estoy exagerando, pero yo me imaginaba así que agarraba el celular y después de ese, Nokia hace aparatos más pequeños en los que no solamente podías llamar, sino que aparte podías mandar mensajes. Y aprendemos entonces a través de estas ideas que surgen, es decir, la construcción de lo que ahora tenemos, lo que refería hace rato de la historia, no es que Nokia, acuérdense, la creatividad no es nada más dar origen o hacer una concatenación de ideas para algo nuevo, sino que también la creatividad es modificar lo ya existente y hacerlo mejor, mejorarlo, darle otra utilidad. Y es lo que hizo Nokia. Nokia mejora esos medios de información a través de ¿qué? De una línea, de un teléfono. Pero después nos damos cuenta que hay otras cosas que se hacen en los 90s, que son mandar correos electrónicos. Y los correos electrónicos llegaron a ocupar y empezaron a desplazar, que obviamente no se desplaza por completo por otras funcionalidades, por otros contextos que tenemos, por ejemplo, aspecto legal, el servicio postal mexicano, que es un ejemplo, o los telegramas, no sé si a ti te han tocado, Alex, un telegrama, y si nunca has tenido uno, te voy a mandar uno para que veas un telegrama. Entonces, entonces al punto que voy es que ¿qué hace la BlackBerry? ¿Qué hace el teléfono o el BlackBerry? Que todos empezaron a soñar con tener uno, porque era un megateclado. Mira, tengo una calculadora aquí pequeña, pero era algo similar. O sea, si yo te hubiera enseñado eso en esa época, te hubiera dicho, ¿qué onda contigo, Jafia? Pues sí, era la onda, Alex. Bueno, no tuve una, pero los amigos cercanos a mí lo tuvieron, entonces yo los pude ver. Y era algo similar así, obviamente no así está acá el teclado, ¿verdad? Obviamente tenía la pantalla y tenía aquí las teclas con los números y las letras. Entonces, la innovación que tuvo la BlackBerry, o el BlackBerry, perdón, ese teléfono celular, era precisamente que ya no solamente tenías llamadas, que ya no solamente tenías mensajes, sino que además podías enviar correos electrónicos. Pero ¿qué podemos decir de los celulares de ahora? En los que ya no solamente estás conectado a los correos, ya tienes WhatsApp, ya tienes Instagram, ya tienes Twitter, y todas las redes sociales están circulando, y lo que quieras, está con un clic y baja la información. Obviamente ya cada quien elige qué información tener, ¿no? YouTube y todo lo que tienes aquí. Así bueno, es. este era tipo BlackBerry, estamos hablando de ya otros más modernos, seguro tú traes uno más moderno. Entonces, al punto al que vamos, Alejandro, en estas cuestiones, que hay liderazgos que van avanzando en el tiempo,
y que no construyeron o que esa creatividad no surgió de construir o de sacar ese producto que ya, no, es un constructo de ideas que ya venían de antes, pero que se van acoplando al contexto histórico que nos toca vivir. Así es, entonces vemos que aquí la marca detectó un área de oportunidad, fue líder en su campo, innovó y utilizó la creatividad. Y no nada más, no necesitas ser una marca, no necesitas despegar en telefonía, en proyectos tecnológicos, sino también como ente social, como agente de cambio. Puedes tener ese liderazgo, puedes tener esa creatividad para marcar la diferencia. Por ejemplo, Jafia, aquí, bueno, la comunidad, nosotros consideramos que tú eres una líder en educación, en justicia y en comunicación social. ¿Y cómo este liderazgo te llevó a tu presente, a tu actualidad? ¿Podrías contarnos un poco de ello? Sí, claro que sí, Alex. Pues primero agradezco esas palabras que sin duda alguna tal vez sean, o no tal vez, muchas de ellas inmerecidas, pero cuando se convierten en ese valor tan grande, cuando vienen de unas personas de un tercero y las abrazo con todo mi corazón. Muchísimas gracias, Alex. ¿Cómo llegamos ahora a este punto, vaya, de la historia, de esas huellas de mi procedencia? Y déjame decirte que es interesante porque estar en este punto, en el aspecto educativo, que fue lo primero que tú mencionaste, en el aspecto de educación, resulta que la primera formación que recibimos y el encuentro, una vez que llegamos a este mundo, estuvo mamá, o aquellos que íbamos a decir mamá, papá, bueno, el doctor, ya sé que el doctor, muchos estaban diciendo, pero ¿y el ginecólogo? Sí, ya sé que el ginecólogo, pero me estoy refiriendo al primer núcleo que nos capacita, que nos prepara para la vida. Entonces, he sido muy afortunada porque tengo una madre maravillosa, Eneida Valtierra, que te digo que es un corazón, es un amor andando. A veces le digo, regáñame, ¿no? No, pero sí me regaña y me tocó chanclazo, ¿eh? Quiero advertir que me tocó un tino para aquí en el centro, pero, y que también está mi papá, Felipe Pacheco, que es un hombre también que amo, que admiro, y que es un hombre que cuando yo le decía, oye, padre, estaba haciendo la tarea, ¿cómo me acuerdo en la mesa? Y mi cuarto estaba al fondo, y entonces yo, papá, ¿qué significa esta palabra? Para no pararme, Alex, de ir a buscar qué significaba. Entonces papá volteaba y se me quedaba viendo y dice, te compré enciclopedia, ¿no? Y yo, sí, vaya y búsquelo. Entonces ya iba yo a buscar en la enciclopedia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el primer núcleo al que me enfrenté en educación, soy afortunada de mis padres. Obviamente existen tantos contrastes entre cosas buenas, pero también hay males necesarios que hemos atravesado como familias, pero que sin duda nos han fortalecido, y esa es la primera educación. La segunda fueron las educación en el aspecto público. Vine acompañada, quiero aclararlo, y así creo que también te había platicado, Alex, que a este mundo no vine sola, vine en empate, ganamos mi hermana y yo la competencia de espermatozoides y llegamos con mamá y nos concibieron las gemelas. Entonces, cuando venimos a este mundo, resulta que enseguida mi mamá vuelve a tener a un varoncito, Adán, después tiene a Cecia, y a Cecia le tocaron otras condiciones económicas, pero a los tres, en esas condiciones y que les agradezco a mis padres, entramos a una educación pública, kinder, primaria, secundaria, universidad, me salté la prepa, ¿verdad? Pero en todas ellas también todos mis maestros contribuyeron a la formación en las diversas asignaturas que me impartieron, y a los cuales también les agradezco todos los que contribuyeron para estos fines. A la par de la educación que se recibió pública, después corre otro aspecto muy importante en la educación, y yo creo que es la más grande que me han dejado mis padres, que es la fe. La fe en el aspecto de educación, de formación. Y esto me gustaría decirle a los jóvenes, Alex, actualmente tenemos condiciones complejas. Lamentablemente en Coahuila hemos tenido, como en otros estados, pero acentuado respecto a los suicidios en los jóvenes. Muchos de esos suicidios es por falta de la identidad que yo te hablaba hace unos minutos, el saber quién eres para entonces saber con quién compartir.
porque si tú no estás definido, si tú no sabes realmente lo que eres capaz, pues es complicado lograr o trascender. No que sea imposible, no que sea imposible. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese contexto de la educación, muchas veces nos preocupamos y ocupamos por educar al ser exterior, a lo tangible, al Alex que yo puedo ver, a que trae unos audífonos preciosos y que es un joven emprendedor porque me lo dicen tus hechos, porque veo cómo te esfuerzas en precisamente poner en práctica esta creatividad, innovación y ver los frutos. Pero, ojo, Alex, yo creo que descuidamos el aspecto importante que contribuyó a mi formación, que es el aspecto espiritual. Es decir, ser personas con espíritus inquebrantables, con almas, con dominio en las emociones. No significa que a veces no tenga momentos de enojo, Alex, porque sí los tengo por ahí. Por supuesto. Pero lo importante en todo esto, Alex, es saber dominar ese tipo de emociones, dominar las alegrías, dominar el enojo, de tal manera que podamos mantener el fruto de un espíritu fuerte y que la adversidad no venza. Y entonces yo estoy muy agradecida porque mis padres, a la par de esa formación, de esa educación de casa, de esa educación de escuela pública, pues también lo hicieron en el aspecto de la mujer interior, del aspecto espiritual, del aspecto del alma, que me permiten ver brechas, que me permiten ver senderos abiertos, donde a veces la gente dice, Jafia, ni lo intentes. Y yo digo, ¿cómo no? Si A Claro. no se puede, B no se puede, C no se puede, y a la Z, y si la Z no, empieza a duplicar la A, la W, la doble. Entonces, hay que buscar cómo sí hacerlo. Y yo creo que Dios ha sido ese aliciente, en esa eternidad que no está marcado por un kairos, que está marcado por un kairos, sino por un cronos, un tiempo limitado del ser humano. Vivir en el kairos, pero a tu vez aterrizarlo en el cronos, es maravilloso vivir en ese tiempo y en esa fortaleza eterna y en esa fortaleza que te hace un ser inquebrantable, y que agradezco mucho esa formación y el aspecto educativo. En esa formación me doy cuenta de la participación ciudadana, que fue el segundo aspecto que tú me dijiste. Nos damos cuenta, como dicen por ahí una Silvia Bolos u otros tantos en la doctrina, acerca de participaciones. Si me doy cuenta que puedes incidir en tu persona, en lo individual. Si los jóvenes ahorita que nos están escuchando se dan cuenta que se levantan, y desde que se levantan sus decisiones empiezan a influir a otros. Por ejemplo, me levanto, no me baño, no sabemos qué capacidad de influencia de olor. Pues es un ejemplo tan burdo, pero dejo la cama extendida. Y mamá seguramente, si están con los padres o con algún otro, o los roomies, ¿no? No, los roomies ahora, los roomies. Sí, no, todavía están los roomies, ¿no? Sí, Okay. sí. Okay. Sí, porque ahora no sé cómo les digan, pero los roomies que me tocaban en aquel entonces, obviamente si hay un roomie impecable, se va a molestar porque dejaste la cama extendida. Por supuesto. Y nos damos cuenta que esas decisiones que tomo en lo individual repercuten en mi círculo, pues cuánto más puedo, ¿por qué no pensar en grande? ¿Por qué no empezar a soñar y ver una realidad? Que mi decisión de pasar un semáforo en rojo, seguramente, o estamos en una grande posibilidad de que tengamos un accidente automovilístico y podamos perder la vida, o que otra persona pierda la vida. Estamos hablando de decisiones que tomamos en lo individual, pero que debemos de dejar de pensar en individual para poder incidir o darnos cuenta que todas nuestras acciones van a incidir en aquellos que viven en nuestra comunidad. Y entonces, cuando me doy cuenta de que mis decisiones, o cuando nos damos cuenta que nuestras decisiones abarcan a otras personas, empieza la construcción y cómo puedo construir con otros. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de decidir si destruyo o construyo, si participo en dar muerte o participo en dar vida, y todo se concibe en el pensamiento, en el habla. Como lo diría Zig Ziglar en aquel libro de Nos veremos en la cumbre, de que eso al final de cuentas va a empezar a determinar tu caminar, y ese caminar va a ser tu destino. Es decir, la suerte no que no exista, porque existen eventos, pero esa suerte creo que la podemos ir construyendo, y creo que somos seres capaces de construirla. Y entonces vemos esa participación para incidir y decimos, ¿cómo construyo? ¿En dónde quiero construir? ¿En qué aspecto de la vida quiero construir? Y entonces veo que hay participaciones directas, indirectas, directas en la toma de decisiones en el Estado,
y de manera indirecta a través de otros grupos ciudadanos, colectivos, a través de los jóvenes, y de qué manera no puedo concebirme una Jafia caminando de manera ermitaña, sola, porque todas mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, sin duda alguna pueden dejar la huella en algún otro corazón. Y por último, es hacia dónde nos dirigimos en cuanto a esta participación ciudadana. Nos damos cuenta es en dónde, ya dijimos los entornos familiares, el aspecto educativo, pero hacia dónde o en dónde aprendimos. Y ahí me gustaría referirte que fue en la iglesia, cuando mis padres me empezaron a llevar. De hecho, no, pues ellos empezaron mucho antes de que yo viniera a este mundo y llegaron a Saltillo, ya después de que yo nací, a radicar aquí, llegamos a radicar. Y déjame decirte que en esa capacidad de influir a otros, empecé a dar clases a los niños muy chiquita. De hecho, era una niña cuando la primera vez que decidí acercarme con otros niños, porque estaban haciendo mucho ruido. Entonces pedí unos colores y pues no les conté una historia bíblica, pero me acuerdo que les conté por ahí una historia y nos pusimos a pintar todos los niños. Y después de ahí crecí, y esta segunda parte es cuando yo tenía 13 años, y con esto concluyo. Me acuerdo que había carteles en la congregación, y eso creo que te lo había platicado también, Alex, que había un cartel en la congregación y que yo veía muchos que daban mensajes, influían a otros, llegaban tristes y se iban con una actitud diferente, entusiasta, con alegría, con más ganas de abrazarse, porque no falta quien llegue y hola, y tú, hola, buenos días, entonces contagian la alegría, ¿no? Y yo decía, yo quiero algo de eso. Y entonces me le acerco a la líder de aquel entonces, Eunice Fernández, y le digo, yo quiero estar en ese cartel. Y me dice, ¿en serio quieres estar en ese cartel? Porque en mi corazoncito veía a mi padre que se despojaba de quién era él al terminar las reuniones cuando hacía frío, y nos enseñaba a esperar a nosotros para beneficiar a los miembros de la comunidad y llevarlos hasta su casa, hasta que se encontraran resguardados, mientras mi madre se quedaba con nosotros hasta que repartiera a los hermanos, porque veía a un abuelo que también influía en otros, aceptando a familias que llegaban de otros lugares en una propiedad. Y en aquella empresa que él tenía, ahí que antes, después de la crisis del 94, ya se tenía la propiedad, pero con la crisis sufre otro cambio, pero ya se había tenido esa capacidad de influencia en otros y de cuidar a las personas, de amar al prójimo. Entonces yo veía todo eso en mi abuelo, Filiberto Pacheco, en mi abuela materna, Socorro, no, que si ahorita mi abuela me escucha que le dije Socorrito, Socorro, se viene de donde Dios le tenga en su gloria, ¿verdad? Y me avienta un chanclazo a ella. Pero mi abuela María, le gustaba que le decíamos la abuelita María, ella también influyó en mí, porque yo la veía doblando sus rodillas, orando, pidiendo por su familia. Entonces yo decía, ¿por qué todos ellos piensan en otros? Entonces yo crezco con ese cassette, y cuando veo ese letrero digo, yo quiero estar ahí. Y me dice la pastora, ¿en serio quieres estar ahí? Y yo, sí. 1 año tienes que hacer el aseo de la iglesia. ¡1 año! 1 año. 1 año. Y dije, 1 año. Y volteé a ver la iglesia y las dimensiones de la iglesia. Dije, sí se hace. Entonces la primera vez que llegué con un dolorón de espalda y con un dolorón de brazos. Pero ¿sabes qué dije, Alex? Sé a dónde quiero llegar. Y el año ahí me tienes limpiando la iglesia, para que cuando llegaran todo estuviera limpio. Y es ahí donde empieza a nacer, no a nacer, empiezo a exteriorizar lo que ya había estado sembrado en mi corazón, lo que ya había estado sembrado en mis pensamientos, lo que yo ya había esbozado, y estaba decidida en lo que quería hacer. Y cuando se conjuga lo que yo te decía en un inicio, cuando ya hay esa combinación de la educación del ser interior, cuando hay esa combinación de la educación que yo quería irme de la secundaria, irme a México con mis abuelos y con mis tíos, mi mamá me dijo, no me acuerdo, saca buenas calificaciones en secundaria y te dejo ir. Ahí me tienes en friega, no estudiando, perdón, ahí me tienes, estudia rápido. Y luego me dice, y le dije, ya mamá, y saqué tanto. No, ahora preparatoria. Y saca buenas calificaciones. Y ahí me tienes estudiando y viendo mis calificaciones y dándole buenos resultados para que me dejaran ir. Y me dice, bueno, ahora termina la universidad. Y dije, ¿de qué se trata esto? Entonces termino la universidad, y ya cuando era la maestría dije, yo me meto sola. El punto al que voy es que mi mamá, es ahí donde te digo, esa conjugación, y viene la preparación entonces en lo secular,
y me doy cuenta que esa deidad a la que yo sirvo no solamente se preocupa de mi formación espiritual, sino de la formación en el intelecto, del conocimiento, de la potencia intelectual del alma, del entendimiento, para tener una representación de mi realidad y poder incidir en mi contexto. Entonces, es así como surge y como agradezco a terceros y como agradezco a ese Dios al que he servido todo este tiempo, el poder tener esas iniciativas y las capacidades que ahora sin duda pongo a su servicio, Alex. Muy bien, Jafia. Y antes de comenzar con la sección de perspectivas, donde los chicos responden a la pregunta del día, quisiera preguntarte, pasando ese año, ¿qué pasó? Pasó el año del aseo y llegó tu oportunidad. ¿Y qué tal te fue? Oh, rayos. Es ahí donde viene, es ahí donde viene, Alex, otro punto del liderazgo y de la creatividad. El líder, yo pienso que tenemos que aprender a manejar la palabra fracaso. A veces creemos que el fracaso es ya la pérdida de los sueños, es la pérdida de la renovación, entonces la alejamos de nosotros porque ya tuvimos, ¿qué es el fracaso? No tener el resultado deseado. Entonces, yo cuando termino este año, me dice la líder, Jafia, te ganaste el lugar, el jueves va a ser tu primer mensaje. Y yo estaba tan feliz, no me lo podía creer. Claro, entonces, llego corriendo a mi casa y todo lo que había estudiado todo ese tiempo, ya había leído todo, en aquel entonces ya había leído otra vez todas las escrituras. Y yo decía, estoy lista para poder impactar y que Dios haga cosas maravillosas y se diga. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? 3 minutos fueron muchos los que duré en el mensaje. 3 minutos. ¿Y qué efecto 3 minutos. ¿Qué efecto se produjo en la comunidad? Yo creo que el que llegó triste se fue más triste. Y entonces yo dije, ay, no puede ser. Y entonces llegué a mi casa, me abrazaron los hermanos y a pesar de Jafia, muchas gracias. Y en mi corazoncito yo sabía que no se había producido el resultado que yo deseaba. Y aparentemente era un fracaso. Pero, ¿qué hice con eso? Dije, este no es un fracaso. Esta es una experiencia que no me dio el resultado que yo deseaba. Tengo que cambiar. En aquel entonces yo pensaba en las estrategias que había aprendido, que había leído en algunos libros, y yo me veía como una estrategia militar y yo decía, tengo que cambiar el territorio porque esto no salió bien. Entonces yo creo que otra de las claves, Alex, es precisamente el arte de fracasar. El arte de no generar que la impotencia no sea mayor que mi deseo, que el no haber producido el resultado deseado no sea mayor a lo que ya se gestó en el corazón y en el pensamiento, porque sin duda ya habrás creado una experiencia para ser mejor. Eso pasó después del año. Correcto. Sí, porque nos dejaste en suspenso y pensamos que qué pasó después del año, pero ahora entendemos que obtuviste un resultado positivo o negativo, pero aprendiste de él y lo utilizaste para aprender, para escalar. Y pues, Jafia, vamos a escuchar la sección de perspectivas, donde la comunidad de Voces y Dragones responden la pregunta del día. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perspectivas. Comunidad activa, voces compartidas. ¿Cuál crees tú que es la principal limitante con la que se enfrentan los jóvenes emprendedores hoy en día? El principal obstáculo es no creer en ti mismo, en lo que puedes llegar a ser, en subestimar tu capacidad de realizar grandes cosas. Yo pienso que una de las limitantes principales para no emprender es el miedo al fracaso. Sin embargo, creo que es a raíz de que en el sistema educativo en el que se nos educa para ser empleados y no emprendedores. Creo yo que pensar mucho en las cosas. Jamás vas a saber si funcionará o no si no lo intentas. El mundo es de los que se mueven, anímate a hacerlo, puede que te sorprendas. Muchas gracias a todos los chicos que participan en Perspectivas, respondiendo la pregunta del día. Ahora, Jafia, vamos a responder las preguntas que nos hicieron en redes sociales la comunidad de Voces y Dragones. Preguntas relacionadas al tema, que es liderazgo creativo, y preguntas que van dirigidas al invitado, en este caso, a ti. ¿Estás lista? Lista.
Perfecto. Eringumi.23 nos pregunta, ¿por qué la sociedad nos pide que todos seamos líderes casi como obligación? Porque si todos fuéramos líderes, no tendríamos a quién dirigir. Bien, es una pregunta que se parece un tanto a ¿quién fue primero? El huevo, la gallina, ¿qué pasó? Y esto vamos a contestarlo de la siguiente manera. Insisto, para conocer nuestra actualidad tenemos que acudir a la historia y por qué surgen los líderes o los liderazgos. En un momento dado, cuando el ser humano se constituye, empieza a formar las comunidades. Al formar las comunidades es porque surgieron necesidades y esas necesidades superaban una necesidad individual. Digo, si yo puedo satisfacer mis necesidades individuales, pues ¿para qué me constituyo en una comunidad? ¿Para qué constituyo sociedades, municipios, estados, países, en otros países, condados? ¿Para qué constituimos comunidades internacionales? Pues porque hay cuestiones colectivas que tienen que satisfacerse en ese tenor. Y empieza entonces la necesidad de tener ese liderazgo. Esto quiere decir que los individuos, al momento de agruparse, hay una coincidencia. Y esas coincidencias es porque se agruparon en un territorio que les permitía satisfacer ciertas necesidades, como en aquel entonces, y a manera de ejemplo cito Mesoamérica, o el momento de cultivar o de tener la agricultura, de poder llevar a cabo el maíz, y se agrupaban. ¿Por qué? Porque coincidían en esa actividad económica. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo se van creando áreas de oportunidad en las cuales la misma comunidad demanda otros liderazgos. Ahora bien, no es que se demande que todos seamos líderes, ojo, o que todos sean líderes, todas las mujeres, todos los hombres, pero quiero que meditemos en lo siguiente. Los líderes primero surgen por esa necesidad de conducir, de influir en otros, de ser aceptados por otros y marcar el rumbo que se debe trazar para el cumplimiento de los objetivos comunes. No perdamos de vista eso. Partiendo de ahí, somos personas que al final de cuentas tenemos que aprender a ejercer el liderazgo en lo individual. Ojo, ya sé que es en la capacidad de influir a otros y ser aceptados, pero estoy hablando de un liderazgo que surge del autogobierno de nuestra composición. Conocer nuestro aspecto físico, amarnos conforme a lo que nosotros somos. La nariz que me tocó, la pequeña oreja que me tocó, la oreja que me tocó, la sonrisa que me tocó, la complexión física que yo tengo, lidiar con los aspectos genéticos como el temperamento, aprender a gobernarlo a través del carácter, que ayer precisamente lo conversaba con un tío, Filiberto Pacheco, que me decía, Jafia, hay que aprender a dominar ese temperamento a través del carácter para que sea la manera en que nos conozcan los demás. Ojo. Y entonces en esas necesidades, ya una vez que tenemos el autogobierno, empezar a ejercer liderazgos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay dos liderazgos que surgen de la propia naturaleza, que despertamos en el propio yo y en el cómo influir en los demás, porque nazco con esa chispa. Pero eso no significa que el que no nazcamos o las condiciones no nos hayan permitido pensar en ser líderes, no significa que no lo puedas llegar a ser. Entonces, número uno, los liderazgos exige la comunidad, sí los exige, pero ¿cómo los exige? Con base a las necesidades que se presentan. Modelos, pero esos modelos a la vez van a generar otros líderes que rompan esos modelos, esos paradigmas para construir otros o modificarlos, que es lo que referíamos hace rato con la creatividad. Entonces, uno, esa comunidad y esas necesidades. Y lo segundo, ¿todos podemos constituirnos en líderes? ¡Claro! Hay naturales, hay líderes, al final de cuentas, que pueden surgir o que pueden formarse, como lo acabamos de mencionar. Pero, ojo, vamos a ver en qué momento, porque la comunidad siempre los va a exigir, es nuestra naturaleza, tener a alguien que guíe esa construcción social que hemos hecho, esos entes que hemos creado. Pero no, eso no se confunda con los autoliderazgos que debemos de tener, que debemos desarrollar las personas, que sin duda todos los días en el contexto histórico que nos toca vivir, debemos y desarrollamos ese potencial en nuestra persona, pero también vamos marcando ese puntaje, incluso en los ámbitos en los que nos desempeñamos, a veces, Alejandro, sin darnos cuenta, en la forma en cómo vestimos,
algunos en los tatuajes que se han llevado ya, que han plasmado en su cuerpo, algunos en la manera en la que hablan, otros en los ámbitos que han desempeñado, y vamos marcando liderazgos sin a veces denominarnos como tales. Entonces yo creo que sí son exigencias humanas, creo que hay liderazgos naturales, creo que hay liderazgos que se forman, y creo que cada uno lleva un liderazgo en el ámbito en el que nos toca vivir y acorde a las características que hemos deseado y tenemos desarrolladas. Claro, claro. Y quiero destacar un punto que nos estabas comentando el otro día, Jafia, de que un líder no es aquel que tiene los miles y los miles de seguidores. Un líder no es aquel que al que todos, bueno, vaya, lo siguen, pero causan impacto negativo. Recuerdo el punto que nos hablabas. Un líder es la persona que tiene la capacidad de poder influir en los demás de una manera positiva. Este punto se me hace pues destacable porque va acorde a la pregunta. Ojo, ¿te refieres a los líderes? Aquí es importante hacer un paréntesis, Alex. Los liderazgos, pues, ojo, son aquellos que tienen la capacidad de influir en los demás y además ser aceptados por el resto o por la comunidad o por aquellos que en un momento dado se van a constituir como esas personas que pues al final de cuentas influyen en sus decisiones. Pero no siempre son liderazgos positivos. ¿Ah, no? No siempre es una influencia positiva. Hay liderazgos que se han levantado que no son influencias positivas. Muestra de ello, tenemos muertes, por ejemplo, en Camboya con Pol Pot, que fue un genocidio y fue un liderazgo. Y fue un liderazgo. Tenemos por ahí otro muy conocido que los jóvenes van, sí, yo me acuerdo de ese momento de 1936, cuando surge otro genocidio por el nacional, pugnando por el nacionalsocialismo, Hitler. Y entonces ahí tenemos muertes de millones de judíos, polacos, húngaros. Tenemos otro liderazgo que hasta el día de hoy, o podemos recordar a aquellos que incluso fueron sancionados o se les impuso una pena en los juicios de Nuremberg. Es decir, tenemos liderazgos que no necesariamente tienen un efecto positivo, que hay efectos dañinos, nocivos para la comunidad, como por ejemplo, cuando influye la corrupción en aquellos que ya empiezan a detentar un cargo de poder en el sector público o sector privado. ¿Y en quién va a surgir esa determinación? Y volvemos a la formación y a la educación de las personas. Si revisamos un poco de la formación de Pol Pot, si revisamos la información o la educación que tuvo Hitler, si vemos la educación o la formación con la que irrumpió un Juan Jacobo Rousseau, o si vemos la formación que tuvo un Mozart, o vaya, todos ellos, sucede lo que narra un libro que se denomina Eclesiastés, y dice, las cosas buenas ocurren para unos y para otros. El sol sale para quienes se consideran o son o dan frutos de tener eso bueno o malo en el corazón. Aquí la situación es, ¿qué tipo de líder quiero ser? Y en ese tipo de liderazgo va a influir la información que he recibido, la información genética, la información que recibo de mi entorno y la capacidad de respuesta que yo quiero generar a mi comunidad. Por lo tanto, un liderazgo no siempre tiene un aspecto positivo y hemos dado ejemplos de aquellos que tuvieron un impacto tan grande para la humanidad como lo fueron los genocidios en Camboya o los genocidios que hemos mencionado a través de Hitler. Correcto, y es una pregunta que da puerta, bueno, es una respuesta, perdón, que da puerta a la siguiente pregunta que nos hacen en redes sociales. Jorge Nderi nos pregunta, Jafia, ¿cómo evitaría un líder el corromperse gracias al abuso del poder? Bien, para empezar tendríamos que decir qué es corrupción. Y déjame decirte algo, Alex, y a todos los jóvenes que nos están escuchando, que para empezar la corrupción, hay quienes dicen no hay una definición correcta porque ha evolucionado a lo largo de la historia. No es igual como se concebía en la época de Hammurabi o en la época de la dinastía de Ramsés, en la época de Egipto,
o no es igual como la concebimos en la revolución industrial cuando hay otros factores involucrados en la época del Renacimiento o en la época en la cual, en la hora contemporánea, en la que influyen los aspectos tecnológicos. Entonces, para empezar, a quienes dicen que no hay algo que coincida o hacer coincidente un acto concreto de lo que es la corrupción. Pero hay otros que dicen que sí podemos definir esta palabra corrupción, y una de ellas que me parece muy práctica y que me encanta, pese a que hay otras que podemos mencionar, como la que proporciona Transparencia Internacional, que se aboca al aspecto público, pero María Amparo Casar dice que es el abuso de cualquier posición de poder pública o privada que tiene como finalidad obtener un beneficio indebido a costa del bienestar individual o colectivo. Eso es corrupción. Eso quiere decir que cuando todas las personas tenemos poder, Alex, jóvenes que nos están escuchando, mujeres y hombres, quiero que sepan que tienen poder para ejecutar, es decir, habilidades para ejecutar acciones. La cosa es en qué ámbito lo queremos ejecutar, público o privado. Pero va a ser una corrupción cuando yo empiezo a tomar esos puestos de poder o esas ejecuciones que han tenido la capacidad de convertirse en liderazgos y que ya tenemos personas que nos han aceptado como tales, y entonces decidimos a costa de los demás obtener beneficios indebidos. No importa si tengo a alguien en margen de pobreza, no importa si provoco daños ambientales, no importa si hay consecuencias en la dirección del país, en aspectos o políticas públicas, porque esa palabra ha quedado o ha guardado mella o se ha materializado en un ser humano. Y podemos hablar de otra corrupción, Alex, que es la que quiero llegar y que por ahí Emiliano Montes de Oca, en una ocasión, él la compartió con estudiantes de la Universidad Carolina, y él decía, hablaba de esa corrupción moral, es decir, de esa manera en la que se echa a perder, en la manera en la que se rompen los principios, los valores que hemos aceptado y que ha calificado la moral como buenos. Bueno, la moral lo que hace es calificarlos como buenos, malos, justos, injustos, debidos, indebidos, convenientes, inconvenientes, y la ética es la que es la ciencia en aspectos aristotélicos, digamos así, es la que ve esos estándares de conducta, es la ciencia que estudia, es esa disciplina que estudia esos estándares de conducta. Entonces, cuando se rompen esos estándares de conducta, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final de cuentas hay una corrupción moral. Vamos entonces a aterrizar lo que hemos dicho de corrupción, los tipos de corrupción, que bueno, cuando hablamos de corrupción pública es privada o pública, pequeña corrupción o grande corrupción, que no vamos a entrarnos a ello. Lo que sí queremos que ahorita, que sepamos o que sepan los jóvenes, ya me incluyo, Alex, ya ahorita tú me pasaste la energía de la juventud otra vez. Entonces, cuando entramos a ese círculo de la juventud y decimos, bueno, ¿y qué líderes o cómo evitamos que un líder se vuelva corrupto? Influye mucho la capacidad e influye mucho la determinación individual, esa composición, interna del ser humano. Podemos desarrollar, Alex, las mejores herramientas que combatan la corrupción. Podemos automatizar los servicios públicos, es decir, quitar el contacto del ser humano con la autoridad para evitar, por ejemplo, el cohecho o los sobornos. Claro. Pero si el ser humano, Alex, sigue siendo el mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, así tengamos las mismas formas de sofisticar o los más sofisticados medios para combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque detrás de una máquina va a estar un hombre que puede codificar, que puede reconfigurar. ¿Qué es lo que pasa? Porque son creaciones, a final de cuentas, del ser humano. Alguien tiene la llave de esas configuraciones, por hablarlo en un aspecto que podamos comprender. Entonces, ¿qué hacemos, Alex, con este tipo de experiencias? Que sin duda el ser humano tiene que llevar a cabo una regeneración. Es decir, ¿qué es la regeneración? Y los judíos decían de la regeneración con un pasaje que quiero dejar, y con esto concluyo esta respuesta. Los judíos dicen por ahí, un rey Salomón que le distinguió su sabiduría, dice, más la luz de la aurora, habla acerca de cuando se refiere a los justos, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los que toman la decisión, que influyó el aspecto interior y la formación interior del individuo, y los que toman la decisión de ser apartados, porque justo a veces decimos, es que es justo, y le damos un concepto que no corresponde porque creemos que es justo en la medida en la que se comportan con los demás. Pero justo significa que ha vivido apartado de aquellas cuestiones que le provocan la corrupción, que vive apartado que pudiera a lo mejor sentir
o querer llenar en su corazón de cierto rencor, de cierto odio, no escapa de eso, pero ha decidido dejar eso por continuar la senda de aquel que vive apartado conforme a los principios que la sociedad y que primero la educación que llevamos al interior y que hemos aceptado como buenos, como convenientes, como debidos. Y entonces dice que es como la luz que va a una aurora, habla acerca de la perfección, perficere, elevar al mayor grado de excelencia posible. Por lo tanto, yo creo que con este texto, que por ahí nos deja Salomón, un proverbio, que podemos tomar la decisión y evitar ser corruptos cuando viene la convicción en el ser. Podríamos decir, es que no quiero ser corrupto, pero si no estás convencido de que necesitamos una historia diferente, de que necesitamos construir sueños que no sean a costa de los demás, que dejemos de tener el nombre de, lo voy a decir, por ejemplo, Alex, dejar el nombre o de querer ser tú para que sean los demás. Entonces eso te va a dejar un lugar en el corazón de las personas. Cuando estemos convencidos de que queremos transitar en una senda apartados en esa regeneración del ser. Porque la creatividad y el líder creativo va acompañado de la renovación, de ser como las águilas, de aislarnos, de irnos al lugar más alto, de arrancarnos las plumas que no nos dejan seguir volando más alto, de arrancarnos el pico que no nos deja alimentarnos con las cosas que nos nutren, nos permiten la subsistencia, de quitarnos las garras para en un momento dado poder tomar la presa. Esto quiere decir para vivir años más, y no años como cualquiera, ser como esas águilas que viven en las alturas, que rebasan la adversidad, el frío, la tormenta, y que pueden seguir volando sin corrupción, y que pueden seguir volando con la integridad de la educación que recibimos y que hemos decidido, y otra vez viene la palabra, el líder que decide caminar en la renovación. Sin duda, los sueños también van a permitir ser renovados y seguirse colocando como el líder creativo sin corrupción. Tantas palabras capturadas en esta charla, Jafia. Educación, anticorrupción, cultura, inspiración, sueños, perseverancia. Y para cerrar con esta plática que me dio mucho gusto tener contigo, una pregunta para terminar, para cerrar con broche de oro. Jafia Pacheco, ¿qué espera de los jóvenes? Te felicito por esta iniciativa, Alex, porque Gracias. más que una iniciativa es trascender, y con esto te contesto. ¿Qué esperar de un joven? Un joven como aquel que describe un José Ingenieros, aquel que constituye de su terreno y que hace un soar de ese hombre y esas mujeres libres en su capacidad de determinación de cambiar y revolucionar la historia. ¿Qué esperamos una vez que queremos sembrar o esas semillas en el corazón de los hombres y de las mujeres? Que según las encuestas nos dice que de entre los 19 y los 29 años, bueno, eso dice la ley, que entre 12 y 29 son jóvenes, rayos, algunos ya salimos de ahí, pero que seguimos teniendo el alma joven, Alex, ¿ok? Claro que sí. Entonces, en esa alma joven, Alex, obviamente bromeo, pero el tener un alma joven, que eso no bromeo, el sumarte a aquellos que transforman, que dice esta, aparte de la encuesta, que entre esa edad son los hombres y las mujeres que creen que pueden cambiar su historia, que pueden cambiar los senderos, que hay esperanza para transformar, para renovar, para que el curso que ahora tenemos o los hechos que nos dañaron no sigan estando presentes en la humanidad. ¿Qué esperar? Esperar que existan esos jóvenes que se levanten en el contexto que les toca vivir. Que estamos ahorita en una adversidad de una contingencia sanitaria llamada pandemia, en la que se han agudizado los sentimientos de dolor, angustia, porque muchos padres se quedaron sin empleo. Tal vez se tuvo que truncar la educación en un momento dado y con eso creemos que se truncaron todos nuestros sueños. Pero los invito a ser como un Juan Jacobo Rousseau, que cuando él empezaba a incursionar en su vida, él quedó
sin su mamá, después sin su padre. Él vivió después con un tío quien también ya después lo llevaron a crecer en otros contextos diferentes a los que él tal vez hubiera anhelado, pero que pudo gestar a través del contrato social lo que él llamaba un contratito, semillas de la Revolución Francesa en la que proclamaban esa libertad. Deseo que los jóvenes tengan esa correspondencia y ese sentido que he hablado durante esta charla de respuesta, de responsabilidad. Que se conozcan a sí mismos para que midan las capacidades de las habilidades, de las virtudes, de las cualidades. Que conozcan sus límites. Que en estos momentos de generación de emociones y sentimientos que puedan generar el autogobierno. Y con base en esa fortaleza que se gesta no solamente en el interior, en el exterior, se levanten en aquellos o como aquellos hombres y mujeres como un Miguel Ángel, que tenía un entorno en aquellos siglos, si no mal recuerdo, 1475, cuando él nace, y que va a deparar hasta el siglo XVI su existencia, pero que se levanta como aquel que en aquel entonces estaban a la expensas de quien los viera para poderlos calificar como buenos o malos pintores, escultores, pero él se levanta fuerte y empieza a incluso a ser llamado para decorar, o no para decorar, para pintar, para tener esas pinturas en la Capilla Sixtina. Se levanta pero él decía, no me conformo con esto, quiero ser el mejor escultor. Y agarra aquellos cuerpos para conocer al ser humano. Rebasó esos límites que le imponía el exterior para decir, yo soy Miguel Ángel a través de los hechos y ser reconocido por los terceros. Y entonces lo distinguen como aquel que tiene arrobamientos en el alma, pasiones por hacer, por amar lo que él quería. ¿Qué esperamos de los jóvenes? Que después de ese autogobierno conozcan su contexto, pero que como un Mozart no se detengan cuando está fluctuante el aspecto político, como el que ahora pudiéramos presenciar en los aspectos, en las diversidades, en la que a lo mejor no todos, porque hay personas, liderazgos muy valiosos en sectores públicos y son los más. Que no nos dejemos, que no se detengan por las cuestiones económicas, porque habemos quienes enfrentamos la adversidad económica y seguimos enfrentándola y seguimos construyendo y seguimos enfrentando y generando recursos, pero no nos detenemos. Y como ese Mozart, que por ahí componía su sinfonía número 25, y en la cual podemos tener momentos de tranquilidad, pero después empieza a demostrar el arrojo por la vida, el coraje por la vida, en la rebeldía por la vida, y no le estoy diciendo a los jóvenes que sean rebeldes en el concepto malo, me estoy refiriendo a generar el ímpetu, la fuerza interior que te hace transformar tu historia y tener la mejor composición de tu época. Que seas como aquel Beethoven que en medio de la pérdida o capacidad auditiva se levantó en su tercera etapa de producción creando esa novena sinfonía que el día de hoy podemos escuchar en el YouTube. Hagan de su vida la mejor melodía, hagan de su vida el mejor autogobierno, hagan de su vida la mejor respuesta para sus padres. Se salen en la mañana, no saben si ellos van a regresar o si van a poder abrazar a su padre, a su madre, a sus hermanos. Vivan en la capacidad del perdón, de la regeneración. Vivan en la capacidad del amor. Y lo más importante, no se olviden que cuando las fuerzas físicas parecieran agotarse, porque sin duda eso le pasó a Miguel Ángel, eso le pasó a Beethoven, eso le pasó a Mozart, seguramente por esa adversidad pasó un Stiglitz, premio Nobel de Economía, seguramente eso le pasó a un Salah Martín que escribe ahora en época contemporánea aspectos económicos, seguramente todos ellos pudieron atravesar momentos de oscuridad o como este uruguayo Eduardo Galeano, pero tenemos grandes obras escritas. Tenemos grandes pinturas como un Van Gogh que logró vencer en medio de tormentos y crear una de las mejores pinturas, sin olvidar de los girasoles o los mineros, que eran las primeras, los comedores de patatas, y aquella noche estrellada que hoy nos invita a que cuando tengamos necesidad de una religión, salgamos, contemos las estrellas, veamos esa fe que despierta esa divinidad cuando veamos todo cerrado, porque sin duda ustedes son esos líderes creativos que nuestra época necesita. Gracias, Alex. Muchísimas gracias a ti, Jafia, por la inspiración, por dejar muy alta la vara en el primer episodio de Voces y Dragones. Ha sido un honor enorme tenerte con nosotros.
y te agradecemos mucho aquí en la comunidad de Voces y Dragones. Y pues, antes de despedirnos, Jafia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu contacto? ¿En dónde te encontramos? Gracias, Alex. Mira, estamos por ahí en redes sociales. Es mi nombre, literal. Nada difícil. Mi mamá, mi padre, Dios los bendiga por haberme puesto así. Pero en todas mis redes sociales me encuentran como Jafia Pacheco, @Jafia Pacheco, en el Twitter igual, en Instagram, en Instagram varía, Jafia_PB, pero es Jafia Pacheco Valtierra. En todos lados estamos así. Pueden seguirnos también a través de la televisión, ahora los martes en RCG a partir de las 8 de la mañana. Estamos también en el radio y créanme que todas estas habilidades no tengo más que agradecerlas y ponerlas a su disposición. Gracias, Alex, y la encantada he sido yo. Jafia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias por compartirnos el contacto, y a los chicos que nos han escuchado a lo largo de esta transmisión, recuerden, sueña, crea, despega, ten un sueño, ten objetivos, ponlos en la realidad y compártelos. Así que, chicos, en Voces y Dragones, muchísimas gracias por habernos acompañado. Jafia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hasta la próxima.